Maestro, sigo yo con cariño, con fe y con amor. Qué alegría poder estar con ustedes, queridos hermanos, amadas hermanas en el Señor. Un gusto inmenso poder compartir esta reflexión propiamente de Cuaresma en este espacio que ya se ha hecho costumbre para ustedes a los pies del Maestro, a través de Luz Divina TV, el canal de la fe de esta arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Yo soy su hermano y amigo José Miguel Espinal, que con mucha alegría me permito compartir con ustedes una reflexión sobre el pecado. El pecado que pareciera que se ha hecho tan sutil, que pasa tan desapercibido y que nosotros necesitamos, con la gracia de Dios, abrir nuestros ojos, tener nuestros sentidos los más elevado posible, o tal vez como el apóstol Pablo, un espíritu finísimo para poder discernir y definir en este tiempo lo que es pecado y lo que no, en un mundo que lastimosamente todo lo ha hecho normal. La Iglesia Católica define el pecado en el numeral 1849 de su catecismo como una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. El pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Teniendo nosotros esta definición del pecado, entonces vamos a entender que no hablaremos de cosa cualquiera, sino de la única razón o del único elemento que puede poner al hombre de espalda con Dios y de espalda con el prójimo o con el cercano. El pecado es entonces una falta a la razón. Y fíjense que quisiera comenzar diciendo que tal cual ya Santo Tomás de Aquino lo decía, este pecado que es una falta a la razón marca tanto y se hace tanto en nosotros que nosotros los seres humanos, aún siendo creyentes, la mayoría somos más guiados por la pasión que por la razón. Entonces, amadísimos en el Señor, queridísimas hermanas, y sería fácil, es como yo he puesto el ejemplo más sencillo de toda la vida, y es el whisky, el alcohol, el ron, la cerveza, el alcohol que sea de la preferencia de la gente, la botella, y de hecho una ley casi en todos los países del mundo, dice que el uso excesivo de alcohol perjudica la salud, y adivine qué, la gente se emborracha, la gente lo usa, la gente de todas maneras pierde el sentido con el uso del alcohol. Entonces, esto es una prueba clara de que nos estamos dejando dominar por la pasión y no por la razón. Hacemos lo que nos gusta y no lo que nos conviene. Y hoy, para que entremos de lleno a esta reflexión sobre el pecado en este tiempo tan perfecto de Cuaresma para reflexionar sobre lo mismo, yo quiero hablarle a usted sobre 3 consecuencias del pecado, 3 consecuencias concretas, aunque hay muchísimas, pero esas 3 que hemos traído esta noche a Luz Divina TV, a los pies del Maestro, creo que son las que tienen que quedársenos en el corazón para que vamos detrás de una conversión verdadera. El pecado tiene consecuencia. El pecado es tan así que puede confesarse y a través del sacramento de la reconciliación el Señor perdonarnos. Se podía borrar el pecado, pero no la consecuencia. Es decir, se podría borrar el pecado en sí, quedar totalmente perdonado, condonado, pero la consecuencia del pecado podría quedar. De hecho, una mentira, por ejemplo, que hablé en mis días de juventud, una mentira, y se supo después que pasaron 50 años, y es posible que esa mentira afectara a uno de mis hijos, de mis nietos, y al final, ya un anciano, el escándalo, consecuencia de un pecado que se arrepintió, que confesó, pero que quedó. Es que la consecuencia del pecado siempre queda, y es por ello que no podemos andar así nada más por la vida, haciendo y deshaciendo, porque todas nuestras acciones tendrán consecuencias. Y en estas consecuencias del pecado vamos a marcar como primer elemento, primer punto hoy, la falta de paz. La palabra de Dios nos va a decir, y vamos a irnos a la Biblia, en el libro del profeta Isaías,
En el capítulo 57, versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios: los pecadores parecen un mar agitado cuando no puede calmarse, cuyas aguas se tiñen de cieno y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense en esto. El profeta Isaías dice, y esto lo dice el profeta como palabra de Dios. Esto lo dice el profeta terminando diciendo: es mi Dios el que lo dice. Para el malvado, para el pecador no hay paz. Es como un mar agitado, como un oleaje que no se calma, cuyas aguas están llenas de lodo. Así es la conciencia del pecador, que aunque quisiera callarla, como hace mucha gente, de hecho por eso muchísima gente de hoy lleva una vida desenfrenada, lleva una vida de escándalos, lleva una vida en los vicios, tratando de callar la conciencia, tratando de tapar lo único, esa voz interna que tiene dentro, que es capaz de gritarle cuando el hombre abandona el camino recto. Cuando el hombre está pecando, cuando el hombre está cometiendo esta falta, que es faltar a la razón para con Dios y para con el prójimo. Entonces el pecado es una cosa grave. Imagínense entonces cómo está el mundo. Cuánta gente sin paz, cuánta gente sin tranquilidad, cuánta gente hoy día, donde pareciera que todo el mundo o la mayoría de personas necesitan ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica. La gente no duerme, la gente vive llena de ansiedades, la gente vive llena de perturbaciones, la gente vive en depresión, la gente vive en tristeza, en una tristeza de muerte inmensa, la gente vive afanada. Y todo esto va a decir el libro del profeta Isaías que es consecuencia del pecado. Cuando el pecado rompe la relación con Dios, cuando mi relación con Dios se rompe, entonces en mi conciencia, en mi interior, se hace lo que el profeta dice: un mar revuelto que no tiene calma, un mar lleno de lodo. Y va a decir el profeta: entonces, amados en el Señor nos está llamando hoy a revisarnos. El Señor nos está llamando hoy a ir a lo profundo, a ir al corazón. El Señor nos está llamando hoy a que volvamos a Él si queremos tener paz en el interior. ¿No tienes paz? Comienza por revisarte a ti. Comienza por ver qué hay en tu corazón. Comienza a mirar tus rencores. Comienza a mirar tus iras. Comienza a mirar tus dolores. Comienza a ver tu realidad. Comienza a ver qué tanto te falta perdonar. Comienza a ver qué tanto te ha hecho pecar. Comienza a ver qué tanto estás apartado de la gracia. Porque el malvado no tiene paz en el corazón, dice la palabra de Dios. Y en el libro de las Lamentaciones hay una parte que a mí me llamó la atención poderosamente. En el capítulo 1, versículo 20 del libro de las Lamentaciones, dice la Escritura: contempla, Yahvé, mi angustia. Oiga, ¿qué dice el profeta? Contempla, Yahvé, mi angustia, me hierven las entrañas, mi corazón se revuelve en mi interior, pues he sido rebelde. Fuera la espalda me priva de hijos, en casa me aguarda la muerte. Dice hoy el profeta en el libro de las Lamentaciones, va a decirnos muy claramente hoy: me hierven las entrañas, no tengo paz. Y hay una respuesta. Dice el profeta: porque he sido rebelde. ¿Quién es el rebelde? Rebelde es el que se aparta. Rebelde es el que no sabe seguir las normas. Rebelde es el que vive rebelado contra lo que debería ser. Y entonces por eso está diciendo el profeta hoy: Señor, mira mi angustia, estoy angustiado, me hierven las entrañas. Y todo esto, ¿por qué? Porque te he faltado, porque he sido rebelde, porque me he apartado de ti. Y si vemos entonces esta falta de paz como el mal más grande que sacude la humanidad hoy. No hay paz para comer, no hay paz para dormir, no hay paz para compartir. Y yo lo he dicho claramente todos esos días: da pena que tenemos una falta de paz tan grande que ni siquiera cuando el otro nos conversa somos capaces de mirarle a la cara. Tenemos una falta de paz tan grande
que ni siquiera cuando alguien quiere dirigirse plenamente hacia nosotros podemos atenderlo, porque es que tenemos las entrañas revueltas. Es que aunque quisiéramos aparentar esa quietud en el cuerpo, las entrañas están revueltas, como dice la palabra de Dios, como dice el profeta. Entonces, queridos hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo del 12 hasta el 16, el apóstol Pablo va a traer una de las revelaciones más importantísimas, digo yo, a mi juicio, del Nuevo Testamento. Y es que el apóstol Pablo va a decir que a los que pecaron sin conocer la ley, sin la ley serán juzgados. Es decir, escúcheme bien, hay personas que dicen, a mí nunca se me predicó, o yo soy así porque no he escuchado la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo va a decir en esta carta que moralmente el ser humano, desde que nace, en su interior tiene una ley natural escrita. Es decir, aunque uno nunca haya ido a la iglesia, aunque uno nunca lo hayan adoctrinado en la palabra de Dios, aunque uno nunca haya escuchado el evangelio, naturalmente hay un don preternatural en el corazón del hombre, que el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. A veces uno se quiere hacer el desentendido, el que no está a parecer en su sano juicio, o como decimos en el argot popular, uno sabe lo que está bien, aunque uno quiera hacerse el loco. Queridos, amadas en el Señor, el pecado entonces quita la tranquilidad, pero no va a quitar el juicio. Vamos a ser juzgados según la palabra del apóstol. El que conoce de la ley será juzgado con la ley, y el que no la conoce sin la ley, pero cada quien recibirá según su conducta. Por eso quisiera hablarles a ustedes hoy con el corazón. Por eso quisiera hablarles a ustedes desde el alma. Esta cuaresma no puede pasar por encima como todas las demás. Esta cuaresma tiene que marcar una diferencia. Que nosotros entreguemos de verdad el corazón a Cristo. Que por favor dejemos de ser tan mundanos. Porque en un mundo donde todo es normal, y peor todavía, donde el que peca más es el más aplaudido, donde el que hace más cosas indecorosas recibe más premios, donde el que pareciera que de su interior no le sabe salir nada bueno es el que es más aplaudido. Y aquí, queridos hermanos, el apóstol nos va a hablar claramente a nosotros. El pecado quita la paz. Y el mundo y los ejércitos del demonio se han preparado para callarnos la conciencia. Porque como ya es bien sabido que el pecado quita la paz, que hace el mundo, te llena de programas, te llena de sonidos, te llenas de vídeos, te llena de tanto contenido para que calles tu conciencia, para que no pueda oír la voz de Dios gritándote al corazón cuando te dice endereza tu camino. Segundo, el pecado te esclaviza. Y esto sí es serio, queridos hermanos. Esto sí es serio. Nosotros los que hemos salido de una situación de pecado, nosotros los que hemos sido llamados por Dios y que ahora por su gracia le servimos, podemos dar testimonio fiel y verdadero de que el pecado esclaviza, que el pecado se vuelve repetitivo, que cuando usted no tiene una actitud recta y firmeza de corazón para cambiar, el pecado se hace repetitivo, la ira se hace repetitiva, el enojo se hace repetitivo, el odio se hace repetitivo, el desenfreno sexual se hace repetitivo, las palabras vergonzosas se hacen repetitivas, el morbo se hace repetitivo, porque el pecado siempre va a ser esclavitud. El pecado siempre va a buscar ponerte de espaldas hacia Dios. Y Jesús mismo, y escuche lo que dice el Señor en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les dijo: en verdad les digo, que todo el que comete pecado es un esclavo. ¿Y cuántas personas, queridos hermanos, cometiendo pecado a diestra y siniestra? ¿Cuántas personas? ¿Cuánta gente esclavizada
por no saberse negar los deseos, los gustos, las apetencias bajas de la carne. ¿Cuántas personas esclavizadas? ¿Cuántas personas siendo esclavas de lo que no es de Dios? Siendo que el mismo Señor, a través del apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice el apóstol: para ser libres los liberó el Señor, no vuelvan a la esclavitud. ¿Y qué es lo que el Señor está diciéndonos en esta palabra? Que se hace esclavo el que quiere. Porque después que Cristo murió en la cruz por nosotros, después que Cristo nos salvó, redimió a la humanidad, el que conociéndolo a Él se hace esclavo, ya es en su libertad, ya es porque quiere. ¿Cuántas personas han entrado al camino? ¿Cuántos son los bautizados que hoy día son esclavos? ¿Cuántos son los bautizados que hoy ni siquiera pueden dar testimonio de su fe porque están atados al pecado, porque están esclavizados y pareciera que no hay quien se lo diga? Y había algo que a mí me daba muy duro en el corazón hoy, y lo que voy a decir no es responsabilidad de la producción de A los pies del Maestro, sino de mi propia persona. Es un grito de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen de Fátima, en una de sus apariciones, dijo: llora mi corazón por la secularización de los sacerdotes. Cuánto pecado, porque no hay quien hable de ello. Cuánto pecado, porque vivimos pasando paños tibios y dando palmaditas en la espalda para que el otro no se me sienta mal. Cuánto pecado por no atrevernos a denunciar las cosas como son, como lo haría Jesús. Que Jesús, el pecado es pecado y la gracia es gracia. Y de hecho, la Santa Madre Iglesia, eso es lo que ha enseñado desde el principio. La Santa Madre Iglesia, la portadora de todas las gracias, nos ha enseñado eso desde el principio. Que no se puede mezclar, que hay que dividir lo profano de lo que es sagrado, lo puro de lo impuro, lo vil de lo bello. Y hoy, queridos hermanos, está diciéndonos el Señor, y vamos a entender, si abrimos el espíritu, que la única manera de darle muerte al pecado es buscando la gracia de Dios, es estando en la gracia de Dios. Y voy a leer un pasaje acá de la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, hay una de las enseñanzas que a mí más me marcan en este hermoso camino. Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y comienza esto con un signo de interrogación, es una pregunta. ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice acá: no se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Y oiga qué llamada, oiga qué llamada. La llamada de hoy es a empezar a dar muerte a todas estas cosas que están en medio de nosotros. Y aquí me llama poderosamente la atención que está hablando el apóstol diciendo: no se engañen, ni los impuros. ¿Y cuántas impurezas hoy? Cuánta impureza en el mundo que vivimos, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en las mal llamadas canciones, porque yo no quisiera ni llamarle canción, porque una canción debería de ser algo bello, hermoso. ¡Cuánto morbo! El otro día a mí me llamaba poderosamente la atención que teníamos al país y al mundo de rodillas ante lo que para mí es una maldición. La casa de Alofoque 2. Pornografía en vivo. Todo el tiempo. 24 horas del día. ¿Y cómo vamos a tener niños puros? ¿Cómo vamos a tener vocaciones a la vida sagrada, a la vida consagrada, al sacerdocio? Si los padres, ustedes que son los mayores, viven llenos de desvergüenzas, viven llenos de impurezas. Y todavía peor, que aparece tanta gente defendiendo estas inmoralidades. Alguien decía delante de mí el otro día: ustedes lo que son es unos retrógradas, unos atrasados, unos fanáticos, porque mire ese muchacho la fruta como lo sacó a los foques de la pobreza. Y yo le decía: ¿y cuántos, es verdad, sacó uno de la pobreza?
Pero ¿a cuántos llevó al mal? ¿A cuántos llevó a consumir pornografía? ¿A cuántos llevó a estar pegado de una pantalla deseando una vida falsa que se presentaba por allí? ¿A cuántos niños le dañó la mente? ¿A cuántos adolescentes los llevó al pecado? ¿A cuántas almas puras ante la presencia de Dios terminó destruyendo? Pero el ser humano es tan terrible que siempre se excusa. Desde siempre, desde Adán, excusándose. Y acá dice la palabra de Dios: ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y queridos hermanos, el padre de la genética, Gregorio Mendel, y la genética humana, el ADN del ser humano, estudiados por años científicamente. Esto no es un invento de hombre. El ser humano contiene en su ADN 23 pares de cromosomas, donde en ello viene toda la información del ser humano. Y demostrado científicamente, aunque ahora hay un grupito que se ha dado a la tarea de venir a inventar otras cosas para desvirtuar la verdad, para mantener a la humanidad en esclavitud, el ADN del ser humano ha demostrado que en esos 23 pares de cromosomas no cabe la homosexualidad. No cabe. El ser humano nace varón, no nace hembra. No hay homosexuales en el ADN. No lo hay. Eso es mentira. Aunque ahora científicos pagados por ahí y que tienen a veces estos problemas en su casa para estar bien dicen que sí, que es cierto. Falsedad. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No se engañen. Y ahora tenemos una propaganda tremenda defendiendo lo que está malo y enterrando lo que es bueno. Ahora tenemos una humanidad convulsionada, un mundo que va cada día más a la deriva, a la destrucción, porque hay un grupo que se ha encargado de aplaudir todo lo que es malo y de sepultar todo lo que es pulcro. Y queridos hermanos, amadas hermanas en el Señor, por ahí una noticia aquí. Porque usted va a decir: hermano José Miguel, entonces los homosexuales no entran al reino de los cielos. Los afeminados no entran al reino de los cielos. Oiga, ¿qué dice la palabra? Porque esto hay que aclararlo muy bien. Ahorita ven la televisión y van a querer crucificarnos. No es así. Vea qué dice la palabra. Versículo 11. Y ustedes, algunos de ustedes, antes fueron así. Pero ustedes han sido lavados y han sido santificados gracias al nombre del Señor Jesucristo y al Espíritu de nuestro Dios. No es como dice la canción del famoso artista aquel Romeo, que por ser homosexual va derechito para el infierno. Eso nunca lo ha dicho la iglesia, ni nunca lo ha dicho la Biblia. La Biblia está diciendo que el que es así, que el que tenga esta condición, como uno no nace así, que se deje lavar por la sangre de Cristo, que se deje purificar por la sangre del Cordero. Y el apóstol dice: para entre nosotros hay algunos que eran así, pero fueron lavados por esa sangre. Así que, amados hermanos, es hora de romper con esta esclavitud. La carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses nos va a marcar hoy. Y yo creo que nos va a marcar desde el corazón, porque el apóstol en la carta a los Colosenses, mandándonos a revestirnos de esa gracia que viene del Señor, nos va a decir claramente que hay que darle muerte a todas estas obras de la carne mediante las obras del Espíritu. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Tenemos debilidades? Sí. ¿Pecamos? Sí. Pero ¿qué nos toca? Darle muerte a las obras de la carne mediante el Espíritu de nuestro Dios, que para eso murió Cristo en la cruz por nosotros. Por último, el pecado engendra muerte. Y esta es la consecuencia más fatal, porque no estamos hablando de la muerte natural que compartimos todos, desde niños hasta envejecientes, hasta ancianos. Estamos hablando de la segunda muerte. La carta a los Romanos en el capítulo 6, versos del 21 hasta el 23, el apóstol Pablo va a ser muy enfático y va a decir tantas veces: la paga del pecado o el salario del pecado es la muerte. Mas el don de Dios es dádiva. Pero yo siempre he dicho, hay una cuota que pagar. Aunque el don de Dios, mi salvación, es gratuita, hay una cuota que pagar. Hay un pequeño esfuerzo que me toca hacer a mí. Hay una decisión que la tomo yo.
Hay una respuesta que tengo que dársela yo al Señor, porque el Señor a nadie obliga. ¿Qué es lo que la gente no quiere? Sacrificar un poco la carne. ¿Qué es lo que no quiere el adúltero? Bloquear la amante, eliminarla del teléfono. ¿Qué es lo que no quiere el borracho? Dejar las amistades, porque si ellos son los que te llevan al vicio. ¿Qué es lo que no quiere el alcohólico? Prefiere, y podría yo hablar tal vez del caso de mi papá, que es el que más toca. Alcohólico toda la vida, perdió matrimonio, perdió familia por el alcohol, hasta que gracias a Dios ahora el Señor lo liberó, lo levantó. Pero papi, en aquellos momentos, el pecado arraigado en él era tan grande que en su borrachera se atrevía a decir que se vaya la mujer y que se vayan los hijos, pero el ron no. Así hay tanta gente tan esclava. Y hay gente que no quiere pagar la cuota. Hay gente que no quiere cortar con el que te lleva a pecar. Hay gente que no quiere enderezarse. Que hay una cuota. Cristo por gracia nos libera, pero hay una cuota que tenemos que pagar. La palabra de Dios dice, queridos hermanos, en el libro de Daniel, un mensaje del profeta Daniel, Daniel 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y el horror eterno. Y voy a conectar esto con el libro del Apocalipsis. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, la palabra de Dios nos va a hablar del juicio y nos va a hablar para dejarnos claramente que se cae de la mata solito aquel refrán de que el que se muere entiérrenlo, o de que el muerto con tierra tiene. Que no es así, que la palabra de Dios nos va a decir que todo el que muere tendrá que resucitar. Y ya Daniel lo dijo. Y oiga qué dice acá, libro del Apocalipsis capítulo 20 versículo 11, dice la escritura: luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, luego se abrió otro libro que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, junto con los que no estaban escritos en el libro de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este minuto que nos queda acá, no es verdad que el muerto con tierra tiene. Todos vamos a resucitar. El malvado resucitará, el que hizo el bien también. Y ambos tendrán que pararse delante del trono de gloria, delante del trono de Dios. Y el que no se ha inscrito allí, cuyas obras no estén inscritas en el libro de la vida, pasará por la segunda muerte. Y esta segunda muerte, dice el libro de Daniel que hemos escuchado, es la vergüenza eterna. Algunos resucitarán para gloria eterna y otros para condena eterna, junto a la muerte, junto al Hades. Queridos hermanos, amadas hermanas en el Señor, que Cristo Jesús entonces nos dé la gracia, la fuerza de poder dejar nuestro pecado, de poder entrar a la gracia, de poder entregarnos a Él. Usted, esfuércese, esfuércese. Debilidades tenemos todo, pero la gracia de Dios es más grande. Que Cristo Jesús y la Santísima Virgen María te bendigan grandemente. No pierdas la sintonía, que seguimos aquí a los pies del Maestro. Dios te guarde. A los pies del Maestro sigo yo con cariño, con fe y con amor. A los pies del Maestro sigo yo con cariño, con fe.